Tenemos un nuevo papa, un papa norteamericano, pero también latinoamericano, visto como conciliador, pero al mismo tiempo un hombre con conciencia social. Es un misionero agustino que estuvo en Perú muchos años, que nació en Chicago, una ciudad de migrantes, por cierto. Un clérigo que, según se ha destacado, cuando era obispo en Perú era habitual que se arremangara ante los grandes empresarios para pedirles dinero. Era un hombre que, un clérigo que hablaba poco, pero hacía mucho, especialmente por los más pobres. Un papa que tiene trabajo pastoral y al mismo tiempo es un conocedor de la teología, que tiene un largo trabajo de contacto directo con la feligresía de la iglesia y al mismo tiempo también con la curia. Esto, bueno, es parte de lo que se ha dicho en estos días sobre Robert Francis Prevost, quien fue electo como nuevo papa la semana pasada, adoptando el nombre de León XIV, en un claro guiño a León XIII, el autor de la famosa encíclica Rerum Novarum, que sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia, nada más y nada menos. Bueno, para conocer más del tema, le agradezco a Bernardo Barranco, sociólogo especializado en religiones, que esté con nosotros en el octágono. Bernardo, gracias por estar aquí. Entiendo que estuviste además en Roma en los últimos días. En términos políticos, ¿qué significa la elección de este nuevo papa frente a la situación que vive hoy el mundo, la guerra en Ucrania, la guerra entre Israel y Palestina, pero también el hecho que señalaba, por ejemplo, David French, un columnista del New York Times este fin de semana, de que Trump ya no va a ser el estadounidense más importante del mundo? ¿Qué papel crees que podría jugar este nuevo papa en términos políticos? Bueno, en primer lugar, Hernán, hay que contextualizar y decir que la elección de León XIV es una derrota de la derecha conservadora que estuvo presionando antes y durante el cónclave para asumir nuevamente el control. Estos resabios de Benedicto XVI y Juan Pablo II, expresados de manera muy ruda, el cardenal alemán Müller decía que si había una continuidad con Francisco, lo más probable es que la Iglesia entrara en un proceso de cisma, ¿no? Y lo cual es una palabra muy fuerte, una ruptura al interior de la Iglesia. El hecho de que el Papa León XIV haya llegado con tan solo 4 votaciones, con más de 100 votos, según se dice, le da una legitimidad tremenda. Claro. ¿Mm? No fue un cónclave largo, tortuoso, sino fue directo. Y es una clara continuidad con la agenda social del Papa. Algunos dicen que fue una carta oculta del mismo Francisco, que él maniobró de tal manera que se dio su sucesión, muy al estilo de esa película de los dos papas, ¿no? Bueno, el hecho es que este papa constituye continuidad, constituye también un acento propio, es un poco más moderado, pero es un papa misionero. Además, es un papa que viene de una congregación religiosa. Así Y es. esa congregación religiosa es una congregación también muy añeja en la Edad Media, Los que era agustinos, mendigante, perdón, los agustinos. los agustinos. Y es una congregación que también tuvo y tiene un papel importante. Son 3 elementos que tienen los agustinos. Uno, la opción por la pobreza. Dos, el tema de la comunidad. Son muy dados al tema de lo comunitario. Y 3, es una comunidad pensante, es una Claro. comunidad reflexiva. Entonces, yo creo que es una buena elección. Yo estoy Oh, pues, contento. Ya veremos sus asegúnes, te, pero estoy contento. te agradecemos este panorama que nos presentas ahora, Bernardo. ¿Qué papel crees que pueda jugar este papa en términos políticos? Específicamente, el hecho de ser norteamericano frente a Donald Trump. ¿Qué significado puede tener eso? ¿Qué se podría anticipar? Bueno, es muy interesante.
el hecho de que haya un segundo personaje norteamericano. A mí me quisieron entrevistar, no tuve tiempo, de un periódico norteamericano importante, en donde me decía, ¿qué iban a decir los latinoamericanos de que estuviera un papa norteamericano, con todas las vicisitudes arancelarias y las actitudes monárquicas de Donald Trump? Y yo más bien les decía, la pregunta creo que tiene que ser al revés. ¿Qué van a decir los norteamericanos de tener un papa paisano, norteamericano también, pero latinoamericanista? El tema aquí es central. Este papa es más latinoamericano que norteamericano. Es un papa que entró como misionero y estuvo en diferentes lugares, en Perú, en una iglesia, entra en los años 80 y entra justo en uno de los momentos todavía culminantes de la teología de la liberación, de la teología del pueblo. Y por supuesto que Prevost no pudo estar al margen de todo eso. Claro. Después estuvo en Chiclayo durante mucho tiempo y fue hasta vicepresidente de la Conferencia del Episcopado peruano. Entonces, es una persona con una sensibilidad latinoamericana y el colegio cardenalicio no pudo haber hecho jugada más magistral que introducir lo que muchos han dicho, que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Ya desde antes él ha tenido una serie de polémicas con teólogos norteamericanos, teólogos conservadores al estilo Trump. Entonces va a ser muy interesante ver, no creo un enfrentamiento así, no rudo tal, porque la iglesia no juega así, Claro. pero sí acentos. Ahora, hay una cosa muy importante acá. Uno de los últimos elementos que hizo, uno de los últimos actos que hizo Francisco con Donald Trump ya en la presidencia fue escribir una carta muy dura al episcopado norteamericano exigiéndole ser contrapeso frente al tema de las redadas y de la migración. Una carta dura. Y algunas congregaciones como Medino, algunas lo retomaron, algunos obispos, Texas, Chicago, etcétera, retomaron el tema, pero la mayoría de los obispos guardaron silencio, ¿no? Es decir, un silencio cómplice. Y entonces la presencia de un papa latinoamericanista que es sensible al tema de la migración, no es que se vaya a tirar a matar contra Trump, pero sí va a ser un recurso muy importante de presionar al poderoso episcopado norteamericano para que ponga sus límites frente a esta política del presidente Donald Trump. No, pues qué interesante lo que nos dices, porque en tiempos donde, pues en varios países europeos, algunos sudamericanos se fortalecen opciones de ultraderecha, pues tener en la iglesia un papa pues que reivindica la tradición social de la iglesia, creo que es muy importante. Ahora, Bernardo, algunos han señalado que en términos sociales este papa que adopta el nombre de León XIV es tan progresista como el Papa Francisco, pero he escuchado decirle a algunos analistas que en temas, digamos, de la agenda progresista, por llamarle de algún modo, temas, por ejemplo, la diversidad sexual, no va a ir más allá de lo que fue discursivamente, creo que es importante decirlo, discursivamente, el Papa Francisco. ¿Qué ves ahí? Mira, el problema es que muchos que entran al tema porque es nota mundial, ya se creen vaticanistas, ya se creen conocedores. Y Claro. la verdad es, para mí, que llevo más de 30 años analizando, es hasta cómico escuchar afirmaciones Ujú. que vienen de diferentes lados. Pero primero el nombre, creo que el nombre es un tema muy importante. Muy. El mismo Papa dijo, asumí el nombre de León XIV en honor a León XIII, porque León XIII fue un revolucionario conservador. O sea, para empezar, Hernán, en la iglesia no hay progresistas, por amor de Dios. La iglesia son conservadores, todos, hasta el Papa Francisco es conservador. En materia sexual, el tema de la mujer, el tema de la familia, o sea,
Bueno, y No si nos me permites, hagamos, te interrumpo, no sería la institución más longeva en la historia de la humanidad si no estuviera hecha de gente conservadora, ¿no? y la iglesia cambia, pero no cambia al estilo ya vertiginoso de nuestra sociedad actual en el siglo XXI. Va cambiando poco a poco. Ya está la agenda, pero lo que te quiero decir es que León XIII cambia la iglesia, no solamente con su Rerum Novarum en torno a la cuestión obrera, sino el mismo Papa dice, bueno, él responde a una revolución tecnológica que fue la revolución industrial, con todo lo que trajo. La iglesia era monárquica, la iglesia estaba fuera, criticaba todos los valores modernos, ¿no? Todo, la democracia, el libre pensamiento, la libertad religiosa, etcétera, ¿no? Era una iglesia totalmente que estaba siendo comida por la modernidad de la revolución industrial. Y entonces León XIII lo que establece es un proyecto de un dispositivo social cristiano que entra a la sociedad. Es decir, si la modernidad a través del Estado estaba creando una contraiglesia, la iglesia no presenta un proyecto de contramodernidad a través de las obras sociales. Entonces todo se hace social, partidos políticos católicos, sindicatos católicos, escuelas católicas, hospitales católicos, orfanatos, en fin, todavía subsiste hoy mucho de esa obra social, ¿no? Es decir, los católicos salen, ¿no? En torno a Rerum Novarum, a la reconquista católica de la sociedad a través de obras sociales. Claro. Y esto fue un movimiento poderoso, poderosísimo. En México no se puede entender la guerra cristera sin ese movimiento social cristiano que se creó en aquellos años. Incluso hubo hasta un partido católico, hubo sindicatos guadalupanos, todo lo que es la red de cajas de ahorro son católicas, que persisten todavía en la zona de San Luis y Jalisco, etcétera. Bueno, el Papa dice, la Iglesia respondió en ese momento y hoy estamos en otra revolución tecnológica que es la de la inteligencia artificial. Y entonces él se prepara para este nuevo momento. Ahora, ¿qué implica esto? La verdad no tengo idea, pero lo que te quiero decir es la actitud con la que el Papa León XIV está. Es decir, está pensando en cosas gruesas y grandes a las cuales la iglesia se va a presentar, se va a enfrentar Qué o va a tener. interesante. Bernardo, tengo 2 minutos, pero has dicho tú que este papa tampoco es todo miel sobre hojuelas. Has hablado, por ejemplo, de cierta complicidad en silenciar casos de abuso sexual dentro de la iglesia. ¿Qué nos puedes decir sobre esta parte? Mira, hay dos aspectos ahí que están, eh, digamos, son dos sombras que tiene. Una es que SNAP, que es una organización muy seria, de muchos años, muy militante, está reprochando al actual Papa que tuvo acciones de encubrimiento de abuso sexual a menores por parte de clérigos. Y se tiene que aclarar, y es algo que él tiene que aclarar. En segundo lugar, él tenía la oficina de un dicasterio para América Latina, la CAL, ¿no? La Comisión para América Latina. Y ahí se dejó infiltrar por el yunque mexicano se dejó infiltrar. Es todo un escándalo que está en este momento. Ahí hay un mexicano que se llama Rodrigo Guerra, que él, la primera conspiración del yunque desde el Vaticano es apoderarse de las universidades católicas de América Latina, mediante pues, maniobras políticas, etcétera. Entonces, pues tiene que aclarar, el Papa tiene que aclarar todos sus asuntos. Pues ¿Mm? qué interesante todo esto que nos cuentas, Bernardo. Lástima que no podamos tener más tiempo para seguir platicando contigo, pero seguramente pues este Papa León XIV pues estará dando mucho de qué hablar en los próximos tiempos, así que si nos lo permites, te estaremos consultando para que nos vayas ayudando a interpretar cómo se desarrollan los primeros pasos de este nuevo Papa que ha llegado. Gracias, Bernardo, por estar en el octágono. Al contrario, Hernán, te envío un abrazo muy, muy fraterno y reconozco tu trabajo, por supuesto. Te lo agradezco muchísimo, Bernardo. Un abrazo.